El doctor Adolfo Chávez Villasana es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México y obtuvo el grado de maestría en Salud Pública. Es investigador del Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricia del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha hecho aportaciones importantes al conocimiento de los alimentos nutritivos de interés social y la evaluación de su aceptación en el impacto nutricional. A lo largo de su trayectoria como investigador, ha publicado más de 350 trabajos que lo han hecho merecedor de la categoría de investigador nacional de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, así como de múltiples distinciones nacionales e internacionales. Ha sido conferencista tanto en México como en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, entre otros. Y el día de hoy nos va a compartir acerca de la experiencia de la adición de soya en la tortilla. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí y presentarles un trabajo que hizo con mucho cariño mi mujer, Miriam Muñoz, que le dedicó 4 años al trabajo de campo de este proyecto. Ya ustedes han oído tanto de Abelardo como de Leti, que los problemas de nutrición siguen y son más severos en la población que todavía sigue consumiendo el maíz como base. Más del 50% de las calorías de maíz arriesgan mucho, sobre todo a la población infantil, que realmente la tortilla es muy difícil de consumir por un niño pequeño y no siempre les gustan los frijoles. Esa es una de las bases del problema nutricional de México. ¿Se apagó? Perdí, no volvió la imagen. Ya también vieron que hay zonas en el país muy extensas que realmente son deficitarias no solo a veces en calidad de alimentos, pero sobre todo en falta de proteínas de buena calidad. El enriquecimiento del maíz con soya se ha planteado desde hace 80 años o más por esta situación. Hay quienes defienden que en México, bueno, con el frijol se puede lograr una buena combinación, pero ustedes pueden ver de que lo máximo que se logra es un aumento de 60% de calidad, pero en un punto muy preciso. Más o menos la mitad de frijol cocido y tortilla sería una mezcla adecuada, pero pues nadie hace la mezcla adecuada. Ya volvió a apagarse. Mientras que ustedes ven que con la soya sube muy rápido. En cuestión de proteínas, la soya tiene muchas más proteínas, sobre todo en sólidos. Puede llegar hasta tener 50%.
depende de la calidad. Por lo tanto, pues realmente el que enriquezcamos, que enriquecer con soya el maíz es una buena solución. ¿Qué es lo que se diseñó? Dos comunidades que estaban separadas por una barranca, que de hecho no se llevaban bien, Yospí, no enriquecida, y El Rincón, del municipio de San Ildefonso, en Querétaro. El municipio de San Ildefonso, en Querétaro, que se les regaló maíz. Ese es el tipo de familias de San Ildefonso, aunque ambas comunidades eran igual. Básicamente Yospí tenía un poquitito mejor situación nutricional que El Rincón, pero eran prácticamente iguales. Ustedes ven los niños muy requemados, con problemas de nutrición que se les ve evidentemente. Entonces se repartió harina enriquecida al 6% de soya. Nosotros propusimos 6,5, pero la compañía puso 6. Aquí está la fórmula. No la voy a discutir, toda la fórmula, pero lo importante para mí es la proteína, aunque pues realmente algunas vitaminas pudieron haber tenido un papel en los resultados. Se hizo un estudio de balance en 12 muchachas de la comunidad, en que pasaron por 3 dietas todas. Abajo está ABC, BCA, CAB, que quiere decir que son las mismas muchachas que pasaron un periodo consumiendo nixtamal del maíz local, harina de maíz o harina enriquecida. Para comparar, entonces pasaron 3 periodos metabólicos cada una de ellas para lograr estas cifras. Lo importante sería el balance aparente, que demuestra que la harina enriquecida tiene una absorción muchísimo más alta, 3.29, prácticamente 0.9 más que la harina normal, aunque no tanta diferencia con el nixtamal de maíz, que en el caso del maíz local, maíz fresco local, dio algunos resultados un poco mejores. Lo primero que se encontró, que los niños que nacieron ya de las madres que consumieron la harina enriquecida tenían un peso, Yospí sin enriquecer es la de medio, que son 200 gramos menos. O sea que tanto Yospí. Ahora, en Yospí, 2 años después, se cambió de no enriquecida a enriquecida. Y se ve que cuando se cambió a enriquecida, subió también 200 gramos el peso al nacer. Aquí está el crecimiento. Se ve una diferencia importantísima en el crecimiento, aunque comienzan diferente, pero comienzan diferente porque tuvieron peso al nacer diferente y porque las madres estaban suplementadas y seguramente producían más y mejor leche, pero aún porque se comenzó este estudio después de la lactancia para ver el efecto de la harina de soya. Se educó, por supuesto, a las madres
en que le hicieran harinita tostadita con agua para purés, le hicieran bolitas de textales, le dieran atole. Hicimos varias recetas con frutas, harina de maíz con frutas, harina de maíz con jugo, en fin, hicimos un recetario para que el niño recibiera la soya, cosa que con frecuencia ha fallado después en los programas sociales que se han hecho de enriquecimiento. Estos son 2 periodos, en el primero y en el segundo año, y se ve la diferencia tan importante. Esta es una diferencia, por ejemplo, en enfermedades infecciosas, y se ve una diferencia muy grande. También desde el principio hay diferencias, como les digo, por la nutrición previa, porque aquí se comenzó ya con los niños destetados. Cuando se suplementaron ambas comunidades, inmediatamente bajó la incidencia de enfermedades en Yospí. Estos son cambios en la actividad física. Se ve cómo en amarillo, cómo mejora la actividad física de los niños suplementados, con la harina enriquecida, y mientras que los otros niños disminuye. Habitualmente, cuando hay mala nutrición, disminuye mucho la actividad física, y cuando se suplementaron, se recuperó, no totalmente, pero sí bastante de la actividad física. Esto es el rendimiento en niños de 6 años, que son pruebas que se hicieron de sentadillas, de lagartijas, y ustedes ven la diferencia tan importante que hay entre los niños del Rincón con los niños de Yospí. O sea que una buena alimentación tiene que ver también mucho con la capacidad física. Aquí están algunas parejas que hicimos desde el principio, y algunos ya eran más grandes, pero de todas maneras hay diferencias importantes. Este es en pruebas mentales. Desafortunadamente no nos dio tiempo de hacer pruebas mentales en los niños de la comunidad testigo después del enriquecimiento. O sea que Yospí, después de 2 años, se enriqueció, pero ya no nos dio tiempo de hacer pruebas mentales, pero se ve la diferencia tan importante que hay en el desarrollo. Esta es una foto de los niños después del enriquecimiento. Acuérdense de los primeros niños que pasamos, que estaban todos quemados, probablemente es deficiencia de niacina, para mí la explicación de que la piel sea tan sensible al sol, pero también los niños que están que comieron la tortilla enriquecida, como que los papás los arreglaron mejor, los peinaron mejor, les compraron mejor ropa, y están en realidad, pues yo diría más bonitos. Miren qué tamaño de algunos niños. Realmente los niños esas comunidades no crecen a ese tamaño de que la mamá ya le cuesta trabajo cargarlos. Aquí también son algunos ejemplos, y este es un ejemplo de un niño muy típico, otomí. Pero estoy tratando de dedicarle mucho más tiempo a un estudio que se hizo en el departamento. Las nutricionistas de nuestro departamento, porque iban a suspenderlo, dijeron que gastaban mucho en soya. Entonces nos dijeron cuánto es lo mínimo
Bueno, nosotros no sabíamos cuánto es lo mínimo. Y este es un programa con un enriquecimiento de 3% de soya, 3% de harina de soya, que como tiene 50% de proteína, en realidad correspondía como a un 20-25% de proteína. O sea, pero es un enriquecimiento muy bajo. Lo evaluamos en cuatro comunidades. Aquí están de Hidalgo, era la más pobre de la Huasteca hidalguense, de Veracruz, abajo del volcán, y en el Estado de México. Aquí se puede ver la velocidad de crecimiento y siempre la rayita es mucho mejor que la línea discontinua. Y la diferencia también de arranque es diferente porque también lo hicimos hasta después de que se estabilizara el programa. O sea que aquí comenzamos a tomar el crecimiento ya cuando logramos estabilizar el programa. Y ya desde el principio había diferencias entre el grupo que recibía la harina enriquecida con el grupo que no recibía la harina enriquecida. Aquí es muy notable en las poblaciones indígenas que están a la izquierda, que estaban muy abajo, y cómo realmente se superan, mientras que con la harina no enriquecida, pues no hubo un aumento de peso. Y también es muy notable en los otros niños. Esa es la gráfica final que demostraría la importancia del enriquecimiento. La primera columna está comparada con la percentila 13, que es la que pues un grupo de pediatras hace tiempo dijo que era la línea donde crecían nuestros indígenas. Nosotros tratamos de ver si los incrementos de peso eran a la percentila 13, que es la de la izquierda, y no, sobrepasan la percentila 13 con 3% de soya. Casi llegan a la velocidad de crecimiento de la percentila 50. O sea, es 98-86, que es 99% de la percentila 50. Con la harina enriquecida al 3%, no recuperan, o sea, su velocidad de crecimiento es la velocidad de crecimiento de la percentila 50, pero no recuperan lo que ya habían perdido. Esa es la diferencia. Por eso pienso que 3% no es adecuada. Los niños ya no se desnutren y sostienen un crecimiento normal, pero no recuperan lo que habían perdido, o recuperan poco en relación a la percentila 13. O sea, la percentila 13, 107%. Quiere decir que se salen o sí recuperan peso en relación a la percentila 13, pero no en relación al crecimiento normal. Crecen en realidad normalmente a partir del punto donde comenzó el enriquecimiento. O sea que yo diría que no hay ninguna razón para usar 3%, porque los costos que en realidad serían los costos de los equipos y la maquinaria, etcétera, para producir la harina enriquecida. Ya ponerle 3 o 6% es realmente, yo pienso que los costos son mínimos. Y el hecho de que se quejaran de que había subido el precio de la soya y que querían quitarla o disminuirla, bueno, nosotros aceptamos que se disminuyera. Y es que hubo un programa en México que duró relativamente poco, de que se vendía la harina enriquecida a 6%, porque eso está publicado en un librito.
Este libro está editado por McGraw-Hill. Yo creo que se acabó, desafortunadamente. Ya es un poco antiguo, pero la situación no ha cambiado. Se subsidió y se vendía la harina de maíz enriquecida al 6% a 5 pesos el kilo. Si al hacer la tortilla también la harina enriquecida jala más humedad y se hace 1.9 kilos de tortilla con 1 kilo de harina, o sea, casi duplica. Entonces, si se compra 5 pesos la harina, sale a 2.60, 2.70 el kilo de tortilla, cuando en la tortillería en ese tiempo se pagaba 8 pesos. Hubiera sido un éxito si se hubiera seguido ese programa, pero sobre todo ya se han hecho varios intentos de programa y donde ha fallado más es la tendencia que hay en cambiarle la calidad a la soya. La soya para consumo humano es diferente a la soya para consumo animal. La soya para consumo humano, sobre todo para enriquecimientos, tiene unas características de más fácil digestión, etcétera. O sea, no cualquier soya funciona para el enriquecimiento. Y la segundo es que no educan o no informan. Nosotros, por lo menos en algunos programas, repartíamos volantes. Por ejemplo, en esas comunidades que trabajamos de Veracruz, de la Huasteca y la parte alta, repartíamos como volantes. La gente dice que la gente del medio rural no sabe leer, pero justo porque le llega un volante y no saben leer, les interesa. ¿Qué es esto? Y van con el hijo o con el sobrino que sabe leer. ¿Qué dice aquí? Y lo platican y lo discuten. O sea, el hecho de darle volantes escritos a la gente es mucho más exitoso con la gente que no sabe leer que con nosotros, la gente que sabe leer, que lo tiramos. Pero pues, realmente con Azupo y después Diconsa y después la propia compañía que han hecho esfuerzos en distintos programas, siempre comienza el programa, se distribuyen en algunas zonas, se distribuyen a través de los programas del DIF o de distintos programas, pero se suspenden cuando cambia gobierno, cuando cambian funcionarios, cuando cambian aún miembros de Maseca, que es la compañía que tiene el equipo más adecuado para hacer la tortilla enriquecida. Simplemente la planta de las Pirámides puede producir tortilla enriquecida para todas las zonas pobres de México y subsidiarla un poco no costaría absolutamente nada, simplemente el transporte y la distribución, y hay que hacer un poco de educación para que la gente sepa la importancia y sobre todo los precios. Si está aún vendido a 10 pesos la harina, si da el doble, sale a 5 pesos el kilo de tortilla. O sea que es un recurso muy posible. En Costa Rica se hizo cuando se erradicó la desnutrición. Se hicieron varios programas y uno de ellos fue el enriquecimiento total de la harina de maíz. Y con el enriquecimiento total de la harina de maíz, más programas educativos, programas en las escuelas, o sea, ellos hicieron varios programas, erradicaron la desnutrición. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacerlo, pero siempre comienza y desafortunadamente fracasa. Pero la información, ustedes ven que da igual resultado que un programa que hicimos de suplementación en Tezontiopan, en donde los niños mejoraban igual que con el enriquecimiento. Muchísimas gracias.